Entonces, Star Wars fue histórico, ganando 6 de 10 premios de la Academia. No consiguió la dirección ni mejor película debido a Annie Hall. Y mencionando Annie Hall, es otra película que no estaba en mi lista originalmente. Quizás porque le tenía resentimiento de que Annie Hall terminó llevándose dirección, película, guión, que no hubo como que oportunidad de que Star Wars para mí se ha mantenido hasta la fecha. Dije, bueno, aprovechando entre Casual Retro, qué mejor que ver por primera vez Annie Hall y tener la interpretación de Diane Keaton, quien en paz descanse, que le hizo acreedora al Oscar, fue impactante. Es una película de Woody Allen, perdón, la pronunciación. No estoy tan familiarizado con su obra porque son muy pausadas, inusuales, extrañas, pero es como que a la manera intelectual. Me fascina, digamos, la manera en que se lleva a cabo esta historia de amor de una forma no tradicional a través de un personaje que es un cómico neurótico y judío de Nueva York que conoce a una extrovertida, loca Annie Hall de clase media que le encanta cantar. Tenemos flashbacks, es casi un monólogo de 1 hora y media que mis respetos para Diane Keaton, ella es una estrella. Incluso los atuendos salieron directamente de su closet y Woody Allen pidió que la dejaran en paz, que ella tenía total libertad de usar lo que ella quisiera en los sets y el look y la moda que impartió ella se volvió icónica, que hasta la fecha prevalece. Lo que me ha gustado también ha sido que se rompe la cuarta pared. Olvídense de Deadpool. Woody Allen fue el primero, mediante este personaje, en hablarnos durante la cámara. En momentos se iba al pasado, se detenía y nos hablaba y contaba qué era lo que estaba experimentando. Entonces, es una película que habla de las relaciones humanas, el amor y la neurosis. El título originalmente iba a ser Anedonia, pero que significaba la imposibilidad de sentir placer. Ya con eso les resumo de qué va esta adaptación. Y terminó siendo Annie Hall. Annie porque a Diane así le decían cuando era pequeña y Hall porque era el segundo apellido que tenía Diane Keaton, pero no lo solía manejar. Woody Allen no atendió a los Óscares, se la pasó más bien en un pub tocando con su banda porque a él no le gustaba bastante. Hay una escena peculiar donde él va como que a inhalar cocaína y de repente destornuda y sale todo el polvo. Eso fue totalmente espontáneo. Entonces, es muy buena drama. Ganó el Oscar como era de esperarse, pero yo creo que hasta la fecha prefiero Star Wars. Aún así, fue una gran oportunidad de verla y de disfrutarla porque sí merece. Y no nos olvidemos también que hay unos cameos en el fondo de Sigourney Weaver. Tenemos también a Jeff Goldblum, entre otros. Vamos a cambiar de panorama ahora a un desmadre a la americana. Ese es el título en español de la película Animal House. No es como que mi tipo de humor, es un humor pesado, extrovertido. Lo que pude aprender de ella fue de que John Belushi era muy reconocido en ese entonces. Él participaba en Saturday Night Fever y tenía que viajar de Nueva York al set los fines de semana. Lamentablemente él se murió los 3 años después cuando era todo una estrella. Tuvimos a Tim Matheson, a Tom Hulce, Karen Allen, Donald Sutherland. Un dato curioso de él es que él temía que no le fuesen a pagar por lo que pidió por adelantado un cobro de unos, creo que 175,000. Él era el único nombre y por la cual el estudio accedió a que se hiciera esta película. Y la película fue un éxito, recaudó 141 millones. Si Donald hubiese aceptado el 2% que le daban, hubiera ganado de 3 a 4 millones en ese entonces. Así que le quedó perdiendo por su ego en cierta manera. Es una sátira esta historia y está basada en hechos reales en el Colegio de Fraternidad de Dartmouth, cuyas descripciones fueron escritas por el autor del libro inexistente. Al principio iba a ir sobre Charles Manson,
pero cambió a los 3 meses. Originalmente querían a Dan Aykroyd, Bill Murray y Chevy Chase. Después los directores no quisieron porque no querían hacer como una especie de dúplica a Saturday Night Live. Hubo una serie televisiva que fue un rotundo fracaso después de 3 meses, se canceló y contaba con el debut de Michelle Pfeiffer como la Bombshell. La historia satiriza la vida universitaria a principios de los años 60. John Landis fue el director y se centra en esta anarquía de fraternidad del Delta Tau Chi y su conflicto con las autoridades de la conservadora Universidad Faber. Como les digo, no es tanto de mi estilo o de mi gusto, pero no puedo ignorar que se ha vuelto un fenómeno cultural que tiende a ser referida en las películas de adolescentes porque fue lo que definió y abrió las puertas a ese género. Nos movemos ahora a una producción icónica que puso en el mapa no solamente a los superhéroes, sino a un gran talento. Y se trata de Christopher Reeve, el icónico Superman. Yo creí que no la iba a soportar cuando decidí verla. No había tenido la oportunidad de ver desde el primer minuto hasta el último porque se me hacía como que muy fantasiosa. Imagínense, 77, 78 lanzándose, ¿qué era de esperarse de los efectos? Después de haber pasado por Zack Snyder y lo que está pasando ahora con Gunn. Debo de confesar que me ha sorprendido bastante el nivel de calidad, lo artístico que se ve y que en efecto Christopher sigue siendo Clark Kent. No hay nadie como él y me temo que no va a haber nadie que llegue a los talones. Su carisma, su dedicación, su responsabilidad, siendo alguien flacucho, poniéndose en forma, entrenándose personalmente con David Prowse, el que protagonizó Star Wars como Darth Vader. Él le ayudó a hacer la dieta y le ayudó a hacer los ejercicios. Y teniendo a gran talento y nunca intimidarse, porque tenía a Marlon Brando como Joel, el padre, quien estuvo 12 minutos y se embolsó $2 millones. Y me da cura porque Christopher se quejó de él cuando dijo él realmente no le importó la película, él solo agarró el dinero y se fue. Nunca tuve plática ni relación con él. Jim Hackman lograron convencerlo, el director Donner, de que se afeitara el bigote, diciendo que él se iba a afeitar y resulta que Donner, el director, tenía un bigote falso y lo engañó. Aún así, Jim Hackman se rehusó a pelarse y decidió mejor al final o cambiarse de peluca durante el set. Tuvimos a Margot Kidder como Lois Lane, que me gustó mucho. Una mujer que tenía mucha presencia en la cámara. La secuencia cuando está agarrada del helicóptero se suelta y cae en los brazos de Superman y ella dice, ¿quién te está sosteniendo a ti? Es una escena épica y la química que tienen entre los dos es lo que mantiene a flote esta película, pero Reeve es que es un talento natural que cada minuto que aparece en cámara de verdad le importaba bastante esta película. Y estaba en buenas manos, teniendo Terrence Stamp como el General Zod en un cameo, Annette Bening como Otis, que nos hacía bastante reír. Y es muy curioso, porque antes de que Christopher agarrara el papel, querían a Muhammad Ali, James Gunn, Steve McQueen, Clint Eastwood y Dustin Hoffman. Paul Newman, Robert Redford y Burt Reynolds rechazaron este papel y Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger estaban presionando a los estudios de que ellos lo obtuvieran. Pero al final de cuentas, Reeve merecido totalmente. Otro dato curioso es que George Lucas rechazó dirigir la película por enfocarse en Star Wars. Y querían que Steven Spielberg fuera el siguiente en dirigirla, pero se esperaron a ver su resultado en Tiburón. Para entonces Spielberg ya era como que un talento, un famoso y estaba en encuentros cercanos del tercer tipo. Filmaron la primera y la segunda parte en conjunto. Lamentablemente Richard Donner fue despedido durante la dirección de la segunda porque los productores, ya saben que en Warner tienen esa mala fama de que si algo pega, en la secuela quieren deshacer todo y cambiar todo y le echan la culpa al director, como pasó con Snyder. Y pues fue lo que pasó con Donner. Ya no pudo seguir adelante con la segunda parte, pero la primera sigue siendo una obra maestra que sobresale
que es una película dirigida para toda la familia, que tiene un gran mensaje, tiene un gran corazón y que me ha gustado redescubrirla y que la verdad fui muy prejuicioso al no haberle dado oportunidad todos estos años, al enfocarme solamente en El Caballero de la Noche. Sin duda, esta primera película es una joya que debe de mantenerse todavía referenciada y popular. Eso es todo de mi parte en Entre Casual Retro. Gracias por haberme acompañado en otro episodio más. Estamos cada vez más cerca del final de temporada y ha sido una travesía emocionante poder disfrutar y reconocer estas películas y darme cuenta que sí, las películas de los 70 siguen y son películas que tenían la barra muy en alta y que ya muchas de hoy en día quisieran tener esa creatividad, visión, alcance y desafío.